Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos por ahí? Buenas noches a todos, a todas. Aquí estamos arrancando nuestro vivo del día de hoy. Estamos avisando a los seguidores, dice Instagram. Muy bien. Ya vamos a arrancar nuestra transmisión del día de hoy, como todos los días de lunes a viernes. Intentamos que sea a las 19:30 horas. A veces no se da. El lunes hicimos más temprano porque hablamos con Raúl Vega que estaba en Alemania, entonces la diferencia horaria también depende un poco del invitado. He visto yo que mucha gente hace en vivo, los que son así mega capos famosos de este tema, hacen a la hora que se le cante las ganas. Entonces, bueno, la gente como está todo el día acá, mucha gente los ven directamente. Nosotros preferimos organizar este horario porque me parece que es una manera que muchas personas se pueden de alguna manera acostumbrar y decir, bueno, y esto como hacer zapping también, a mí me pasa lo mismo, a ustedes también. Uno va viendo los vivos arriba y ve un ratito con quién está Leo, con quién está fulano, no me gusta, voy al otro, no miro eso, entro directamente a ver ¿cómo se dice? Las historias o veo el feed de las noticias, etc. Así que hoy tengo una remera de La Chispa, ya que vamos a estar con Ricardo Flecha. Ahí está, esta es la remera que me había comprado en un momento dado cuando fui por el centro, porque yo no vivo en Asunción, ustedes saben que vivo en San Bernardino, muchos de ustedes saben y los que no saben les estoy contando ahora. Vamos a hablar con Ricardo Flecha, cantante, artista, muy solidario, es de esos artistas que cuando uno tiene que hacer un festival siempre le llaman a Ricardo Flecha. ¿Por qué? Porque él dice que sí, porque él es una persona sensible, ¿no? Bueno, les cuento algunas noticias rápidamente antes de entrar en esto. Ministerio de la Niñez pide descentralizar las acciones para que lleguen los alimentos. Ustedes saben que hay muchos problemas con los alimentos que no están llegando a destino. Entonces, la Secretaría de la Niñez, según estoy leyendo acá en la página de ABC Color, está pidiendo que se descentralice. ¿Eso qué quiere decir? Hacerle partícipe a los municipios y a las gobernaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hace una semana atrás se discutió mucho el papel de los municipios. Algunos decían, no, les satanizaron, todos los municipios son corruptos. Y no todos son corruptos. Y son muy necesarios. Y es importante que se tenga la oportunidad de que lleguen a través de los municipios, por ejemplo, las ayudas de salud y en este caso los alimentos para los niños. Ojo con este tema. Otro tema. En Paraguay la pandemia, digamos, el contagio de infectados tiene un promedio de edad de 38 años. Siempre hablamos de la gente mayor, de 60, la gente de 70, de 80, creo que la última señora que falleció tenía 92 años. Bueno, en Paraguay el promedio de infectados es de 38 años. Ahí están entrando varias personas. Los que quieran decirme de dónde nos están escribiendo, viendo, siempre me gusta hacer eso. Bueno, esto estoy leyendo del diario hoy.com. En el diario Última Hora, la periodista Daisy Cardoso dice: pueblos indígenas, los relegados dueños de la tierra. Hoy es el día de la tierra, el día de la Pachamama. Y es muy cierto lo que escribe Daisy en el diario Última Hora. ¿Quiénes son los mejores cuidadores de la tierra? Siempre han sido los indígenas, los pueblos originarios, nuestros ancestros. Siempre fueron los indígenas los mejores cuidadores. Ellos saben perfectamente cómo cuidar nuestra tierra. Y también, lógicamente, los campesinos. Pero si hablamos como comunidades indígenas, que son las más golpeadas, más relegadas, igual que los campesinos, sin ninguna duda podemos decir que los pueblos hermanos indígenas son los que siempre han cuidado mejor el planeta Tierra, la llamada Pachamama. Mira, hablando de Pachamama, ahí estoy viendo que se unió Carla Capitani, que le mando saludos, que está en Corrientes. Entonces, quienes siempre han cuidado el planeta Tierra son nuestros pueblos indígenas. Esto es categórico. Entonces, a ver si tengo acá una foto linda de los pueblos. Acá encontré una foto que me parece interesante, quiero compartir con ustedes un ratito. ¿Ven? Qué linda está
un poco como un cuadro, ¿no? Que describe lo que es la Pachamama y todo su entorno maravilloso que tenemos que cuidar. ¿Les gustó eso? Bueno, acá les voy a mostrar una foto de una parte de mi casa que también tiene mucha naturaleza, pero como ven está todo muy, pero muy seco. Así tiene que ser, me dice Carla. Claro, los que siempre han cuidado y a los que siempre la sociedad les han discriminado, me dice Giovanni. Hola Giovanni, qué grande. Giovanni Ruiz Díaz es un amigo, estuvo mucho conmigo en la campaña del Partido Liberal Radical Auténtico. Él es del Partido Liberal, nosotros en la alianza con el Frente Guazú. Y estuvo mucho en la campaña, ahí lo conocí, un militante, una persona joven también muy luchadora. Dice Marina Paniagua, pero ellos son los más marginados. Ese es el problema. Ellos son los más marginados, pero son los que siempre han cuidado la tierra. Incluso recuerden ustedes aquella frase del Ibu Maraneí o la tierra sin mal de los guaraníes, ¿no? Era un lugar, nuestra tierra, nuestra Pachamama, donde los guaraníes iban en busca de la tierra sin mal. Es de alguna que me tengo que cuidar lo que digo porque está viendo Mariana Franco, la experta en este tema, que me puede acuchillar. Pero es a mi manera de decirlo, de mi forma, de mis palabras. Bueno, era el lugar como no digo un paraíso, pero un lugar bello, perfecto, donde podían quedarse. Cuando nuestros ancestros guaraníes iban a un lugar, consumían lo que había que consumir alrededor de ese lugar y después seguían camino a un nuevo lugar. Entonces siempre fueron los más ecologistas. Yo no creo que haya pueblo más ecologista. Bueno, esto es difícil discutir con todos los indígenas, pero entre los guaraníes me parece que se destacan. Ustedes verán que en el norte o los incas hacían grandes edificaciones, grandes construcciones. Bueno, los guaraníes no, porque estaban un rato aquí y después se iban mudando. Hay mucha gente que se está uniendo. Le agradezco a muchos, no estoy pudiendo leer todo. Higino Cabrera, hola señor Rubín, saludos, hola, ya voy a estar con Ricardo Flecha. Bueno, y esto puedo hablar con él, justamente puedo hablar también con Ricardito. Le voy a buscar acá, denme un minutito que le voy a buscar a Ricardo Flecha. Acá está Ricardo. Él es gran facebookero, pero hoy le vamos a sacar de su ambiente natural del Facebook para llevarlo al Instagram. Que no tiene nada al otro mundo. Sencillamente estamos acá. Hola, Ricardo. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero muy feliz de poder hablar contigo. ¿Cómo estás, che, en tu cuarentena? ¿Cómo te trata la cuarentena? Súper bien, trabajando acá en casa, Ajá. tranquilo y intentando hacer algunos proyectos que vamos a ver ante este aluvión de emociones y de cosas. Bueno, no sabemos qué va a pasar y cómo vamos a seguir, pero bueno, la cabeza nos para y seguimos pensando en qué podemos hacer para colaborar, para construir un mundo más habitable y una sociedad más justa. ¿Estás componiendo o estás trabajando en proyectos de qué tipo? Bueno, yo para este año te cuento que tenía dos proyectos importantes, ¿verdad? Uno es el de la Guarania, siguiendo el camino a que la Guarania sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y otro trabajo que estamos preparando para este año, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero de hecho son 14 canciones de los Beatles pasados al guaraní, Ajá. porque en realidad se conmemoran los 50 años de la separación de los Beatles. Y estamos tratando de hacer versiones, no covers, sino versiones un poco muy nuestras, o sea, cómo este grupo de músicos que se va a juntar interpreta a los Beatles. Porque en realidad no es hacer lo mismo que hacen los Beatles, sino va a ser un homenaje que le hacemos a los Beatles, o sea, por supuesto usando nuestro idioma, que es el guaraní, y rindiendo un homenaje a ese cuarteto que marcó época y marcó nuestra juventud, ¿verdad? O sea, son los dos proyectos grandes. Otro que quedó trunco, Leito, fue la gira de Flores del Paraguay, que es un disco que grabamos con la Orquesta Sinfónica Nacional, recorrimos 7 ciudades el año pasado con muchísimo éxito, pues eran muy masiva la concurrencia y hicimos en Salto del Guairá, hicimos en Areguá, hicimos en Luque, en muchos otros lugares muy, muy fuertes, ¿verdad? Realmente la figura de Flores sigue siendo una figura que atrapa y que atrae.
Ricardo, ese tu guaraní tan hermoso y tan perfecto, ¿de dónde viene? Vos lo mamaste el guaraní, el idioma guaraní, digo, desde niño. ¿Cómo es que tenés tan buen guaraní, digamos? Bueno, no sé si tengo tan buen guaraní, pero me defiendo bien, Leo. Lo que pasa, Leo, que yo tenía mis padres son, por un lado, de San Pedro de Cuamandiyú, una zona que se llama Nueva Germania. Mi abuela creció ahí y mi abuela era una persona bastante radical, Leo. Él ya no hablaba español, se negaba. Solamente decía buenos días, buenas noches y buenas tardes en español y después todo en guaraní. Ella vino a Asunción, como viene todo el mundo, como vienen los campesinos, ¿verdad? Corriendo de muchas cosas. Vino acá a Asunción y mamá y papá trabajaban y yo me quedaba con ella. Entonces no había alternativa. Yo hablaba en guaraní con ella porque era el idioma que nos comunicaba en ese entonces. Por eso que tengo esa... Y mi papá, que era también un músico aficionado, que también era amigo de Flores, amigo de los hermanos Larramendia, amigo de muchos otros músicos que cultivaban esa visión campesina. Vos sabés que Asunción en la década de los 60 todavía tenía mucho rasgo campesino, de migración campesina, y bueno, se hablaba muchísimo más el guaraní que lo que se habla ahora, en aquel entonces, y bueno, yo fui aprendiendo con mi abuela y con mi papá. Si hay algunas cosas que yo no sabía o escuchaba algún término, ¿verdad? Yo les consultaba. Y con las canciones también que tienen que ver con la obra de Emiliano R. Fernández o la obra de Félix Fernández, que es un guaraní mucho más elaborado conceptualmente que el de Emiliano. El de Emiliano es muy popular, como habla la gente, pero, ¿verdad? De acuerdo al nivel, por ejemplo, no es lo mismo el guaraní de Emiliano R. Fernández que, por ejemplo, de Campo Cervera o de Elvio Romero o de otros que vivían ya, que vivieron en la ciudad. Ya es su mundo, imaginería es diferente, ¿verdad? Entonces, Y qué, y aprendí qué, mucho con y mi... qué impresionante Don Félix de Guarania, ¿no? Todas las traducciones que él llegó a hacer de libros al guaraní, ¿no? Qué maravillosa obra ha dejado Don Félix. Sí, sobre todo en el proyecto que nosotros hicimos que se llama, que es uno de los más conocidos porque viste, Leo, que la música es más masiva que los libros y compañía, pero no hay que olvidar que Don Félix de Guaraña hizo traducciones de Gustavo Adolfo Bécquer, los versos sencillos de Martí, el Martín Fierro, la Biblia, el Capital, ¿verdad? De Karl Marx, también traducido al guaraní. O sea, Félix de Guaraña es realmente una figura rutilante en nuestra cultura que todavía nosotros no dimensionamos lo que nos dejó Félix de Guaraña. Sí. Solo que, mira, cuando entramos nosotros a hacer estas canciones bastante populares, como por ejemplo Capullito Alelí o la canción de Chabuca Granda, Sí. Déjame que te cuente limeño, y todo eso, ¿verdad? Que son muy populares. Y luego Imagine, que fue una canción que disparó también, que tiene muchos seguidores en Facebook, ¿verdad? A mí me escriben a veces de Inglaterra, me escriben de otros lados, ¿verdad? Preguntándome Vos sabés cómo que es. me ganaste de mano, me vas a creer, estoy intentando buscar acá tu versión de Imagine porque es impresionante, no sé, a mí si vos me decías antes, voy a hacer una versión de Imagine, te hubiera dicho, no hagas eso, Ricardo, no podés, no te va a salir, pero salió tan hermoso, tan espectacular, que de solo pensar se me pone la piel de gallina. Pero Leo, lo que pasa es que también hay un concepto con esto, ¿verdad? Como va a pasar con el disco de los Beatles, no busque semejanza con los Beatles. No, no Nosotros hay vamos a que... hacer nosotros vamos a buscar un homenaje Ujú. sin perder la esencia de lo que somos nosotros. Vamos a acercarnos a la obra de los Beatles. Bueno, y así también hicimos con esta obra de Lennon, ¿verdad? Yo supongo, ¿verdad?, que a mucha gente también le habrá descolocado un poco eso, ¿verdad? Cuando yo le contaba, me decía, vas a hacer una versión de... Bueno, Claro. ahora me tienen un poquito más de confianza porque en estos días también estuve trabajando algo de Bob Marley, que Ujú. es No Woman No Cry, que es mi Oh, cuñada Nina C, qué belleza. ¿verdad?
belleza. por lo que significa, ¿verdad? La canción. Porque viste que la canción a veces resume un momento político, resume un momento histórico, resume un momento que está pasando el compositor cuando hace. Entonces, a veces vos podés contar la historia del mundo cantando canciones. Ujú. Y eso es muy importante y hay referentes muy fuertes en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, para mí hoy un referente importante de la música de Estados Unidos es Bruce Springsteen, Claro. por ejemplo, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué? Porque creo que resume también toda esa tradición de Woody Guthrie, de Pete Seeger, eh, de otros grandes compositores norteamericanos que cantan las cosas cotidianas, ¿verdad? El Ujú. mismo Dylan, Claro. la misma Joan Baez, ¿verdad? Mm. Que de alguna manera con su canción no solamente reflejan un momento histórico tan fuerte de los Estados Unidos, sino que un momento histórico del mundo, ¿verdad? Porque todos en ese mismo momento nos se conmocionó el mundo. De este lado de la cortina de hierro y de aquel lado, todo con Pero vos sabés Milan que Kundera escribiendo cosas. me estabas hablando de Bob Marley, me quedé ahí porque eh, cuando uno, cuando uno escucha a Bob Marley, más allá de los sentimientos que pueden tener los que empiezan a escuchar por primera vez, por ahí gente más joven, ¿no? Que Uh-huh. le pega por otro lado, pero si uno presta atención a las letras sobre la libertad y sobre la liberación, digamos, la liberación como un concepto Uh-huh. de, de, desanudar, digamos, lo que estas sociedades nos pueden atrapar o todos los privilegios de unos pocos, es decir, él hablaba mucho de esa Uh-huh. liberación Sí, sí. y lo estoy conectando con un libro que todavía no puedo terminar, que me falta poco, que habla de las ligas agrarias campesinas, digamos, y que también tiene que ver con eso, el cómo se podían liberar de ese yugo, digamos. Y poco, eso es lo que Bob Marley siempre ha transmitido en sus canciones, más allá de que hay mucho que solamente la asocia con un porro. Sí, sí, no, está bien el porro, si quiere fumarse el porro que se fume, ¿verdad? El problema no es ese. El problema es que vos tenés como ciudadano del mundo una responsabilidad. Y estos cantantes, me hace acordar ahora que me estás diciendo, por ejemplo, el caso de Dylan, ¿verdad? Que en un momento muy duro en los Estados Unidos, cuando los jóvenes iban a morir a la guerra de Vietnam, él escribe golpeando las puertas del cielo, ¿verdad? Ujú. Eh, que es muy dramático eso, porque te da la idea de que el trauma que causó esa guerra en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿verdad? Y es importante eso porque nos hace ver una realidad que se puede repetir y que de alguna manera tenemos que evitar que eso ocurra, ¿verdad? Si Ujú. hay guerra no hay posibilidades de nada, no hay posibilidad de crecer, hay una depresión terrible. Y entonces lo que tenemos que buscar es todos estos referentes, por lo menos yo busco en la música todos estos referentes que de alguna manera hacen posible que la maravilla de un mundo mejor siga siendo un norte para todos nosotros, ¿verdad? Y, Por eso siempre yo, ujú. Y hablando sí, de la sí, música, Ricardo, ¿te has dado el gusto de tocar con muchos de tus ídolos también? ¿Pudiste tocar con muchos, estar juntos a veces en forma directa o en el disco, en el estudio? ¿Cuál de ellos podrías decir vos que fue el que más te dio como cholulo, digamos, como se dice, como fan? ¿Con cuál de ellos? bueno, obviamente con Mercedes, que antes de grabar esas canciones ya habíamos compartido escenario en muchas partes, en Panamá, acá en Paraguay, en la Argentina, en España. Silvio Rodríguez, que tuvo la gentileza de prestarme el estudio para hacer la mezcla, Ujú. Vicente Feliu, Cecilia Todd. Y otro que yo le tengo muy en el corazón también es a Chico Buarque de Holanda, porque este año, apenas unos meses atrás, yo presenté un disco con sus canciones y realmente él tuvo palabras elogiosas con referente a ese trabajo, porque yo tenía mucho miedo, Leo, de eso que vos decís, ¿verdad? Cantar canciones de Chico, que son algunas ya íconos a nivel mundial, y que vos le des el, en realidad esto fue bastante audaz porque es trilingüe, porque yo tengo un portugués un poco extraño,
y entonces hice el disco en español, en guaraní y en portugués, ¿verdad? Pero realmente él tomó muy bien obras muy complejas como Construcción o qué será, o la que hizo con Tom Jobim, que es Eu Te Amo, ¿verdad? Que son canciones dificilísimas y por suerte, ¿verdad? Los arreglos de Gabriel Colmán pudimos acercarnos a la obra y a él, que suele ser bastante riguroso en su obra, ¿verdad? Le gustó y mandó palabras realmente elogiosas hacia el disco, no solamente a mí, sino a todos los músicos que participaron. Para hablar un poco de un tema de la semana, más allá de la pandemia, ¿qué opinás de este fenómeno del Yaka, de este joven, justamente campesino que está reventando las redes en Instagram? ¿Sabes algo de Yaka? Ahí se me fue, se me quedó pixelado un ratito. A No, ver. ahí me hablaste de Yaka, ¿verdad? Sí, ¿qué sabes de Yaka? ¿Qué impresión te causa toda esta sensación que está dando? La verdad que yo me enteré ahora hace unos 2 días, ¿verdad? De este fenómeno, ¿verdad? Y a mí me parece fantástico, ¿verdad? Que la gente pueda expresarse y decir lo que siente, ¿verdad? Lo que me da un poco de risa es el debate que de repente se da sobre esto, ¿verdad? Sobre la masividad de las cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que es masivo. Lo que es masivo no tiene que ver con la calidad, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pero está vendiendo una imagen. Yo en realidad no vi ningún video suyo, pero solo porque me contaron, así que no te puedo dar una cosa clara, ¿verdad? Pero me pareció simpático realmente eso, ¿verdad? Y me pareció simpático. Después me enteré que todo lo que se recaudó se hizo para alguien. Mucho más simpático me parece eso, ¿verdad? Que el otro Wiroreí que hay a veces en las redes, ¿verdad? Esas discusiones a veces que son un poco tontas, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que si hay mucha gente como Yaka que se muestra cómo es y muestra su hábitat y su forma de vida, bueno, me parece excelente, ¿verdad? Porque me parece, según me contó mi hija, y creo que es una persona criteriosa, mi hija es una persona sencilla, que no hace ostentación de nada y que habla exactamente de lo que él vive y de cómo vive, ¿verdad? Y de sus pensamientos, que uno puede estar o no de acuerdo, pero no está ejerciendo una pose, él es como es. Y me parece que de eso, por ejemplo, tendríamos que aprender, ¿verdad? A ser como somos realmente. Sí, hay que ver un poco porque hoy estaba viendo otro video que me mandó un amigo de Canadá sobre alguien que le criticó porque decía, esta otra persona vivía en Estados Unidos, decía, no, nosotros los paraguayos no somos todos así y yo no quiero verme reflejado en él, decía, como diciendo que solamente hablaba guaraní o que no tenía un buen aspecto o qué sé yo. Entonces, todas estas discusiones que se arman y gente que se aprovecha también del hecho, ahora están todos los canales de televisión, lo están llamando desesperadamente porque es como el fenómeno del momento, digamos. ¿Cómo no va a ser el Paraguay? Si casi la mitad del Paraguay vive como Yaca. Pues eso es absurdo decir que no. O sea, hay gente que vivimos mejor, ¿verdad? Y realmente eso tendría que hacernos pensar, ¿verdad? Como ciudadanos, ¿cómo permitimos que haya gente que viva así? ¿Cómo permitimos nosotros que los campesinos sean desalojados de su hábitat? ¿Cómo permitimos que los indígenas sean expulsados y casi exterminados? ¿Qué clase de sociedad tenemos nosotros? Si está pasando todo esto que pasa, Leo, porque en 70 años no pudieron construir un sistema de salud para que nos cuiden. Esa es la preocupación. Ahí tenemos que centrarnos todos los ciudadanos. ¿Por qué tenemos el país que tenemos? Es cierto, tenemos, ¿verdad? En el gobierno gente que roba, que hace un montón de cosas, pero nosotros le dejamos, Leo, a la hora en que tenemos que de actuar responsablemente, no actuamos responsablemente, ¿verdad? Y le dejamos a ellos que continúen robando, que continúen haciendo lo que están haciendo porque nosotros no somos responsables. Y al que está en Canadá, yo le digo, ¿verdad? Realmente más de la mitad de los paraguayos viven en esas condiciones. Yo creo que él está desinformado o a lo mejor, no sé, no tiene vergüenza de mostrar la otra cara del país.
Yo prefiero mostrar la cara de Yaca que mostrar la cara de los narcotraficantes, de un montón de cosas que yo no voy a poder resolver en un corto tiempo. Pero nosotros sí podemos resolver situaciones de los hermanos con la solidaridad, por ejemplo. Y Ahí, no permitir... ajá, ahí no, perdón, te quería decir que justo entró y nos manda saludos Gustavo Berna. Ahí está Gustavito Berna viendo la transmisión. Shirley Cardoso dice, don Ricardo, sos mi ídolo. No me quiero olvidar, Ricardo, antes de seguir con esto, que hoy fue acá estoy leyendo, el difícil adiós a Marcos Munstock. Estamos hablando de uno de los Lelutier, digamos, que también es un ícono para toda una cultura pop de una época, ¿no es cierto? Sí, sobre todo porque hace un humor inteligente, un humor que te hace pensar y mezclado con una música excelente, porque él es el único menos músico que era de Lelutier. El resto eran realmente, el pianista era una cosa bestial, ¿verdad? Porque, y no solamente tocando, sino también actuando, ¿verdad? Y esos famosos diálogos con Rabinovich eran muy placenteros, porque en realidad la manera de usar la palabra, de construir oraciones, de hacernos reír sin la chabacanería que estamos tan acostumbrados también nosotros en televisión, en radio, a veces ese humor que se confunde, ¿verdad? Y a mí particularmente me gusta mucho Lelutier. No los vi todavía en la conformación sin Daniel y menos sin Marcos, pero en realidad eran de lujo. Vos sabés que, bueno, a uno le va pegando distinto. Nosotros cuando estábamos ahí volviendo de Brasil, donde nos solíamos ver ahí lo de Lucio, estando en la camioneta, volviendo, yo ponía en el auto y todo se aburría, pero se enganchó Kumar, que tiene 10 años, ahora cumplió 11, y casi se aprendió de memoria el Yugurtus Unge, y después se fue a buscar el video en YouTube, y se sabe casi todo ese sketch, digamos, maravilloso. Es que Cartas de Color se llama ese. Yo soy un enamorado de cuando tengo que... Porque no solamente miro la música, sino miro cómo estructuran un show y qué usan. Por ejemplo, Luterías, hace poco, eso que mezclan la cuestión, que mezclaron... una de las esposas, no me acuerdo de quién, es psicoterapeuta famosa en la Argentina. Ajá. Cuando hicieron la cumbia filosófica, la cumbia villera filosófica, que es magistral, ¿verdad? Magistral porque en realidad juntan las dos cosas. Y en ese espectáculo hay una polca. Ah. Tocan una polca paraguaya y aparece el sonido de un arpa. En realidad se la saben todas, ¿verdad? Todas. Cecilia Todd se llama una venezolana que toca el 4. Y Cecilia Todd, por ejemplo, le enseñó a Marona a tocar el 4 y a darle los tips que se le dan para la música venezolana, ¿verdad? O sea, ellos son realmente unos estudiosos. Cuando hacen humor, hacen en serio. Buscan la música, lo hacen y hacen... para mí es un deleite. Yo creo que no existe en el mundo un grupo igual a Les Luthiers. Sí, no, realmente una maravilla. ¿Has tenido contacto con paraguayos en otros países donde está ocurriendo el tema, digamos, lo de la pandemia es muy fuerte, caso Madrid o caso Nueva York o en alguno de estos lugares? ¿Tuviste algún contacto con alguien? ¿Sabes de la situación de los paraguayos? Más allá de la prensa, te pregunto, ¿tuviste algún contacto? Sí, con Marina Paz, que está viviendo en una de las islas, no recuerdo cuál, ¿verdad? Y después un amigo que es, en realidad, él es inglés, con el cual vino al Paraguay un tiempo, después se iba a mis conciertos y se llama Terence, y él casi todos los días me relata un poco lo que pasa en Madrid, cómo se está manejando la cosa. Y después, bueno, obviamente la cercanía con Buenos Aires, pero ahí no utilizo a los amigos músicos, a Víctor Heredia, a Teresa Parodi, que me comentan casi normalmente lo que está pasando en la Argentina y cómo se va desarrollando ahí la situación, ¿verdad? En esos lugares... No, ahí justo sí. Nos están escribiendo, Perla Molina dice, vivo
en Nueva York, en Queens. Bueno, justamente en Nueva York. Creo que hay más muertos paraguayos en Nueva York que en Paraguay incluso, si no me equivoco. Realmente es una situación muy, muy grave, ¿no? Y tenemos estos arrebatos de algunos presidentes que ya nos imaginábamos, ¿no? El caso de Bolsonaro o de Donald Trump en Estados Unidos, digamos que no nos llama la atención su actuar, pero llega un punto que uno dice, pero es real esto, digamos, y cómo puede ser que a mí, en los análisis que estoy leyendo, Donald Trump incluso todavía sigue teniendo muchos seguidores y es posible que sea reelecto en Estados Unidos a pesar de lo que uno mira desde afuera, ¿no? Sí, lo que pasa es que la realidad también de Estados Unidos es bastante compleja. Ellos tienen una política exterior muy agresiva, pero más allá de todo, Donald Trump bajó la tasa de desempleo. Entonces, eso también es importante para el americano que vive ahí, ¿verdad? No tiene nada que ver con la política exterior, que es otra, ¿verdad? Bastante complicados son los americanos en ese sentido, ¿verdad? Me parece a mí, ¿verdad? Pero el que tenemos acá al lado, sí, él realmente creo que es un caso serio lo de Bolsonaro, ¿verdad? Porque hay seguidores que salen a la calle y instan a la gente a decir que esto es una mentira, ¿verdad? Y en realidad es muy peligroso, ¿verdad? Porque es un vecino nuestro y un vecino con el cual tenemos kilómetros y kilómetros de frontera, ¿verdad? Y no tienen el mismo cuidado que tenemos nosotros. Gracias, realmente tengo que agradecer, ¿verdad? Que de repente, como dice José Martí, del estiércol también nacen flores, que aparecen gente como Sequera o como el mismo Mazzoleni, ¿verdad? Que, bueno, están haciendo el trabajo que nosotros esperamos que todos los funcionarios del Paraguay hagan siempre. Claro Un que sí. trabajo criterioso, y un trabajo que en realidad nos cuiden a todos. Ujú. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. No, hablando de que se niega, probablemente el lunes o martes voy a hablar con un amigo mío, es un joven indígena paraguayo que vive en Washington hace más de 10 años. Se llama Alejandro, y él trabaja en un supermercado en Washington y me estaba contando que hay gente que también le dice que es mentira. O sea, que no es cierto, que es todo bola. Y realmente esa negación, bueno, eso ocurrió con el tema del holocausto también, ¿no? Esa negación Sí, de sí, sí, no sí. existe No, eso no ocurrió, no ocurrió. sí, y no es algo ¿De qué nuevo, pasó? digamos. Sostiene eso, igual pasó en Bosnia, en todos esos lugares, con la crisis de los Balcanes, ¿verdad? Mucha gente también murió ahí y se negó, igual pasó en otras partes, en la Unión Soviética. O sea, en muchos lugares cuando ocurren estas cosas, parece que mucha gente tiende a negar eso. No sé si es no sé si es el temor, en algunos casos, no sé si es el miedo, no sé. Ujú, ujú. Pero en realidad es muy peligroso tener un presidente como Bolsonaro aquí cerca, ¿verdad? Con esa actitud. Sin duda. Bueno, te dejé para lo último porque es media hora lo que más o menos hago todos los días. Tu pasión por el Club Cerro Porteño. Este, por qué Sí, sos es mi pasión. por qué sos tan fanático? Y porque desde chico mi viejo es el culpable de esto. Mi viejo es el culpable de que yo sea músico también. Y mi viejo es el culpable de que yo sea cerrista. Ujú. Eh, la familia realmente en mi casa está dividida. La mitad eran olimpistas y la mitad éramos cerristas, ¿verdad? Pero yo me iba desde muy pequeño a la cancha. Lo que pasa, Leo, que yo me fui una vez a la cancha cuando tenía 7 años. Y en aquel entonces se jugaban los partidos en la Ollita, hoy se llama la Ollita, que estaba bien sobre la avenida Quinta al estadio. Y no había más entradas, y no podíamos sentarnos más y entramos y nos colocamos detrás del arco de un partido que se estaba jugando pegado a la alambrada. Y hubo un gol de Cerro de un delantero, justamente con Guaraní era, ahora que me acuerdo, con Guaraní, justamente. De Umba. Wow. Y el cabezazo fue a los 39 minutos, me decía Marcelino Mora, el centro delantero, metió el gol, ¿verdad? Y corrió detrás de la alambrada y yo estaba ahí. Uh, Entonces yo tenía los dedos metidos en la alambrada
y él marcó el gol y vino y me tocó la mano, ¿verdad? Y me gritó ahí en la cara y gritamos los dos y bueno, ahí ya eso se declaró un amor para Pasional. toda la vida, gracias a ese jugador que se llamaba Celino Mora. ¿Y quién es el máximo jugador de Cerro según tu criterio de todos los tiempos? ¿Es Lino Arrua o quién es el máximo ídolo de Cerro Yo de le todos vi los tiempos? jugar a Lino Arrua, no puedo hablar de otro. Ujú, Y mi papá, que le vio a muchos, ¿verdad? Mi papá me dice que Arrua era el jugador, el más emblemático, no solamente como jugador, sino como líder en el vestuario. ujú, Hay una anécdota simpática, Cerro jugaba un partido trascendental con Sporting Cristal en el estadio, cuando eso era el estadio de Puerto Sajonia. Se va a acordar bien el tío Arturo de eso, ¿verdad? Porque yo le seguía desde ese tiempo al tío Arturo ajá. en la locución. Había un problema de sueldos con la división reserva en aquel entonces. Y en el partido estaba 0-0 en el primer tiempo y Cerro tenía que ganar el partido. Y una de las posiciones de Arrua era que si cobraban, ellos entraban a ganar el partido. ¿Sabes cuánto terminó ese partido, Leo? Oh, 5-0 ganó Cerro. ¿Sabes cuántos goles metió Arrua? Cuatro. qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés Cuatro. aprovechando que está viendo también Gustavo Berna, que aparte que es de Guaraní y está en Tigo Sport, dicen que el partido de mayor recaudación en el estadio fue Guaraní Cerro en aquel año 84, cuando después Guaraní jugó con Cerro, creo que le ganó 2-1 y después jugó con Olimpia y le ganamos 4-2 y que salimos campeones Sí, me después de, acuerdo. no sé, como 20 años. Y creo que Sí, me acuerdo. esa especie de semifinal que fue Guaraní Cerro fue el récord de asistencia en el Estadio Defensores del Chaco. No solamente eso, para que te mueras de envidia. Eh, Javier Villalba se llamaba un jugador que tenía Guaraní. ¿Te sí, acordás? sí, me acuerdo. ¿No? Javier Villalba de ese equipo. Yo tengo esa camiseta de ese día. No te puedo creer. Porque Guaraní estaba perdiendo 2-0 en el primer tiempo. Sí, Y Olimpia se iba, creo que al campeonato. Y así es. Guaraní dio la vuelta a ese partido. Yo estaba en la cancha, porque por eso me quedé con la camiseta de Javier, porque Javier era amigo mío. Creo Ganó, que Javier ganó 4-2 4-2 ganó. con gol de Eulalio Sí, Mora. Eulalio Mora hizo el sí, cuarto o tercero o cuarto. me acuerdo, sí, sí, claro, pero Almeida se debe acordar bien de ese partido. Claro, la capacidad del estadio era mayor, me dice Gustavo Berna, sí, pero desbordó. Más que el partido con Olimpia fue la anterior, que fue Cerro Guaraní, y después fue aquel 4-2. Querido Ricardo, te agradezco tu tiempo. Nosotros vamos a compartir este video en Facebook también y en el Twitter, así que vos también lo podés recompartir con tus seguidores. Me gustó mucho charlar contigo. Te tengo un gran aprecio, te quiero mucho. Saludos a Techi, a Paloma, a todos los que están ahí alrededor de tu hermosa familia. Sí, acá están todos alrededor porque saben que soy yo un analfabeto cibernético. No, Entonces están acá, a ver, no apretes nada que no tenés que apretar porque si no se va el Leo del aire, me dice. Así que, bueno, y tenemos que ir a Cierro Bocuá al en alma algún mater. momento. Ah, no. La última vez que viniste, creo que fue la única, fue con Patapila, y Sí, compata, y exacto, comimos unas tortillas, ¿te acordás? brutal. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Vos sabés que Bueno, Leo, sí, me acordé mientras estábamos hablando antes nomás y ahora justo me tocaste el tema, aquella idea de hacer un documental en distintos puertos por el río Paraguay. Vamos a tener que hacer en homenaje a Patapila, te cuento, no sé cómo, pero lo vamos a hacer en algún momento del año que viene o no sé cuándo, pero te prometo que lo vamos a hacer. claro, porque él iba a hacer eso se llamaba la travesía de la Guarania. Íbamos a empezar en donde nace el Pantanal y terminábamos en Buenos Aires. Lo vamos a Y hacer. era un barco con 80 personas, Leo, músicos, botánicos, ornitólogos, chamanes, y la idea es ir grabando a lo largo de los puertos el himno que finalmente se va a cantar en el último puerto.
Lo Esa vamos, era la idea. lo vamos a hacer, te prometo, en Y en homenaje. homenaje a Patapila, porque fue realmente eh, Exacto. al primero a quien le hablamos, el que se enganchó y dijimos, bueno, la Guarania se merece y Leo, tenemos que hacer fuerza para que en el 2025, cuando la Guarania cumpla 100 años, sea patrimonio inmaterial de la humanidad en la UNESCO y ahí sí que pasamos al frente Ujú. y vamos a mostrar una imagen diferente de nuestro país. Seguro que sí. Te mando un abrazo, querido. Te saludo así como en la India, como los Hare Krishna, así también como los japoneses, como Toshiko. Abrazo. Bueno, un abrazo, chao, 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 Gracias, adiós. querido. Chao, chao. Ahí estábamos con mi amigo Ricardo Flecha, hablando de qué flor anécdota, dice Gustavo Berna. Claro, la anécdota que contó del fútbol fue increíble, maravillosa, realmente. Vamos a hacer ese documental, che. Nos da tiempo hasta el 2025, así que podemos tirar todavía. Les mando un abrazo a todos. Voy a compartir en la historia de Instagram esta charla. Para los que no pudieron ver ahora, lo pueden ver más tarde y también en el Facebook y en la cuenta de Twitter, @Leito Rubin. Les mando un abrazo a todos, que descansen, que tengan una muy buena noche. Chao.